Buen día, asesor y compañeros. Mi nombre es Yonoel Chairi Hurtado. Mi número de matrícula es 210-16589 de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre del módulo es Derecho Procesal Penal. El nombre del reto es ¿cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? El siguiente reto es analizar una lectura del autor Máximo Langer de su libro Revolución en el Proceso Penal Latinoamericano, difusión de ideas legales desde la periferia, Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Conforme a tres preguntas que analizaremos los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana. La primera pregunta, ¿a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? El autor hace un análisis muy profundo en determinar que las normas y políticas públicas normalmente se difunden desde la periferia, es decir, que se difunden desde el centro de los países desarrollados a países que se encuentran en estados emergentes o países en vías de desarrollo. Cabe hacer mención que la periferia se entiende por un lugar que se encuentra próximo a un espacio, es decir, que esas políticas o reformas nacen desde adentro de un país y se expanden de manera en los lugares fuera del espacio y llegan a la periferia. Y es ahí donde se adoptan, como lo comenta el autor, es el resultado exclusivo de las dinámicas domésticas de los países adoptantes. Esto quiere decir que las reformas o leyes se adoptan mediante la difusión de normas y reformas que se realizan desde los países centrales o periféricos, y una vez adoptados se genera una serie de procesos de los cuales los países centrales pueden imponer leyes y normas mediante esa difusión distribuida a la periferia, y aquí es donde se analizan que las principales ideas nacen de los países centrales para otros que se encuentran en la periferia, y en este sentido emulen a las leyes de otros países. Ahora entendemos que se emulan a los países periféricos debido a que los países centrales cuentan con mayor recurso para retomar las acciones. Es por ello que los demás solo imitan lo que hacen estos países centrales. La siguiente pregunta, ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Bueno, los modelos inquisitivos adoptados por la Iglesia Católica y la monarquía se dividen en dos fases. La primera fase es de investigación preliminar, llamada la sumaria o la instrucción, y la segunda de fase de juzgamiento, de determinación de la pena, llamada plenaria o juicio. Estas fases procesales, donde el juez y la policía encargadas de recaudar la información para un expediente, donde el juez evaluaba la fase del juzgamiento. Además de una segunda fase, el juez estaba a cargo de la investigación preliminar, la cual fungía como investigador y juez. Los derechos del imputado eran bastante limitados. No existía la discrecionalidad, además que la recolección de pruebas en esa fase era escrita y aparte secreta para la ciudadanía y no se incluía al jurado. En los códigos acusatorios, en algunos países ya existía la democracia, reconocían los derechos humanos, la eficiencia por parte del sistema de justicia penal, las políticas públicas reformadas, se dio apertura a temas como la corrupción y la falta de rendición de cuentas. Ya con el tiempo, algunos países como Argentina y apoyados por varios más en América Latina, se otorgó un nuevo código donde existen elementos acusatorios tales como el juicio oral y público, dar más derechos al imputado y un fiscal a cargo de la investigación preliminar. Y con los códigos modernos se da el sistema acusatorio de la transparencia en los juicios orales públicos, participación popular, derecho a conocer la imputación, derecho a negarse a declarar sin aquello que pueda ser utilizado en prejuicio y consulta de un abogado y requerir los medios de prueba. ¿Cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores de América Latina? Bien, bajo las respuestas de los funcionarios estadounidenses de crear organizaciones para apoyar las reformas, creando redes de participación, coincide
coinciden que los procesos inquisitivos son arbitrarios, ineficientes y adoptan modelos y números sustanciales de nuevos códigos. Construir instituciones que fortalezcan la democracia y economías en América Latina. Para que ésta sea más estable y su objetivo es ayudar, motivar y cuidar a países tanto Estados Unidos como en países latinos. Son 14 países internacionales de la red de Congreso juntos que tienen la encomienda de enfatizar en los procesos de reformas regionales, además apoyados para proveer apoyo político y adaptación a nuevos cambios en los códigos. Los miembros de la red tuvieron una habilidad de presentar la introducción de códigos acusatorios como forma de lidiar con todas estas demandas, convirtiéndose a las reformas en atractivas para actores con diferentes posiciones políticas. También las hizo atractivas para actores internacionales que fungieron con su participación en las formas de una manera de alentar el desarrollo económico, político, institucional en la región. Y como última pregunta es dar nuestra opinión en la que indiques la relación entre el texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México. En México, la reforma no se queda atrás. De acuerdo al libro de Langer, donde nos explica la manera acertada de las reformas que tuvieron para analizar de forma analítica los códigos, tanto inquisitivos como acusatorios, podemos resumir que la reforma constitucional en materia de seguridad pública y de justicia penal van encaminadas a un modelo acusatorio, y si bien elección nos explicaba que en México tardó un poco más en los países latinoamericanos, pero finalmente decide atender a esta reforma donde nos damos cuenta que es muy similar a las reformas que establecen países latinos, en concordancia con las reformas que ayudan a promover el modelo acusatorio, como los juicios orales, las audiencias públicas, participación popular, defender los derechos humanos, así como salvaguardar a los ciudadanos por medio de una seguridad pública, por medio de los municipios, y delegar a cada una de las actividades propias al debido proceso. Y bueno, esta sería mi participación, agradeciéndoles a todos. Muchas gracias.